Entrégale el sobre a Elena, en sus propias manos. ¿Me oyes, Víctor? No se lo muestres bajo ninguna circunstancia. Ahora mismo no puede alterarse. Tiene la presión inestable. Además, él no necesita saber esto. La niebla helada de la anestesia comenzaba a disiparse, pero mis párpados pesaban como si estuvieran hechos de plomo, como si una losa de piedra los mantuviera cerrados. Yo flotaba en algún lugar de esa oscuridad espesa entre la nada y la realidad. A través del pitido monótono del monitor cardíaco, que sonaba como una cuenta regresiva de mi propia vida, se filtró una voz dolorosamente familiar, aterciopelada, esa misma voz en la que yo confiaba más que en mi propio reflejo en el espejo. El estruendo de una bandeja metálica contra la mesa resonó en mis oídos como un disparo, pero no pude ni mover un dedo. Mi cuerpo me era ajeno, de algodón, tan traicionado como yo mismo, por aquellos que estaban de pie junto a la mesa de operaciones. Me llamo Víctor Hernández, y a mis 62 años siempre me consideré un hombre con los pies bien plantados en la tierra. Ya saben, existe esa clase de hombres. Nosotros no usamos pantalones ajustados, no tomamos batidos verdes y no vamos al psicólogo. Nosotros construimos. Toda mi vida la pasé construyendo. Primero fueron talleres en los turbulentos años 90, luego centros comerciales en los prósperos 2000, y durante los últimos 10 años he dirigido las finanzas de un gran consorcio de construcción. Mi trabajo es el concreto, el acero y los presupuestos. Los números no mienten. A diferencia de las personas, los números siempre cuadran si sabes trabajar con ellos. Pero ese día, acostado en la habitación de la prestigiosa clínica MedPremium, con su decoración de lujo y su vista hacia la ciudad gris bañada por la lluvia, no me sentía como un director financiero, sino como un escolar al que llamaron al pizarrón y olvidó hasta el alfabeto. La anestesia estaba saliendo con dificultad. En mi boca quedaba un sabor a cobre y a algo ácido. En la ingle sentía un dolor sordo y persistente después de la vasectomía. Una operación sencilla, un procedimiento de fin de semana, como bromeaba Adrián. Adrián Borges, mi amigo, mi médico, el hombre con quien habíamos bautizado a nuestros hijos y bebido tequila en el sauna tantas veces que conocía sus cicatrices mejor que las mías. La puerta de la habitación se abrió sin hacer ruido. Entró Elena, mi Elena. Incluso ahora, después de 30 años de matrimonio, lucía de tal manera que se me calentaba el pecho. Arreglada, con un abrigo de cachemira color café con leche, con ese peinado que cuesta lo que un salario promedio en provincia, pero que parece como si simplemente se hubiera pasado la mano por el cabello. «Víctor, ¿cómo estás?». Se sentó en el borde de la cama, desprendiendo el aroma de su perfume favorito. Su mano fría tocó mi frente. Adrián dijo que todo salió perfecto. «Eres un héroe». La miraba intentando encontrar en esos ojos grises tan familiares, aunque fuera una sombra de culpa. Pero solo había cuidado, habitual, reconfortante, como unas pantuflas de casa. «Tengo sed», logré decir con voz ronca. Mi voz sonaba ajena, chirriante. «Ya, mi amor, ya te traigo». Ella se movía de un lado a otro, sirviendo agua de la jarra, acomodando la almohada. Y en mi cabeza, como un disco rayado, giraba la frase: «No se lo muestres a Víctor». Tal vez lo había imaginado, una alucinación, juegos de la mente bajo el propofol. A casa fuimos en silencio. La ciudad estaba atrapada en el eterno tráfico pegajoso del anillo periférico. Noviembre en estas tierras no es una estación del año, es un diagnóstico. El cielo color algodón sucio colgaba sobre los techos de los edificios de apartamentos y las torres de lujo, igualando a todos. A los que van en metro y a nosotros en la calidez de la camioneta. Los limpiaparabrisas barrían monótonamente el aguanieve del cristal. Observaba el perfil de mi esposa. Ella sostenía el volante con seguridad, tamborileando con su uña arreglada sobre el cuero, al ritmo de alguna canción pop en la radio. «¿No llamó Adrián?», pregunté mirando por la ventana. Elena se tensó levemente, casi imperceptiblemente.
Si no hubiera estado buscando ese movimiento, no lo habría visto. Llamó mientras dormías, dijo. Dice que los resultados de la histología estarán en una semana, pero es una formalidad, todo está limpio. ¿Y el sobre? ¿Cuál sobre? Se volvió hacia mí por un segundo. Sus cejas se arquearon con sorpresa. ¿De qué hablas, Víctor? Seguramente lo soñaste. Seguramente, asentí cerrando los ojos. Lo soñé. Vivimos en un buen edificio en el suroeste de la ciudad. Territorio cerrado, seguridad, estacionamiento subterráneo, una fortaleza que construí para mi familia. El departamento es grande, 150 metros cuadrados, con esa remodelación de los 2000 que actualizamos recientemente al minimalismo de moda. Pero esa tarde, las paredes me oprimían. La tarde transcurrió en una neblina. Me excusé diciendo que estaba débil y me acosté en el sofá de cuero del estudio. Dejé la puerta entreabierta. Esperaba. No sabía qué, pero esperaba. La intuición, ese mismo instinto que me salvó en los 90 de los mafiosos y en la década siguiente de Hacienda, ahora aullaba como una sirena de alarma antiaérea. Cerca de las 10 de la noche, escuché cómo Elena pasaba a la cocina. Tintineó el vidrio cuando sacó una copa, se cerró la puerta del refrigerador, luego el susurro suave de papel. Me levanté. Las piernas me pesaban como algodón, la herida me tiraba, pero caminé en silencio como un ladrón en mi propia casa. La cocina está conectada con la sala por un arco grande. No había luz. Solo brillaba la iluminación de la zona de trabajo, recortando de la oscuridad la silueta de mi esposa. Estaba de espaldas a mí, con el teléfono apretado entre el hombro y la oreja, sosteniendo unos papeles en las manos. Sí, lo abrí. Su susurro era cortante, siseante. Adrián, ¿te volviste loco? ¿Por qué escribiste esto en el informe? Pausa. Ella dio un trago de vino, un trago nervioso, grande. Ya veo que dice 99.9%. Yo sé quién es el padre. No necesito la prueba. Dios mío, si Víctor encuentra esto... No, él no recuerda nada. Estaba inconsciente. Sí, lo guardé en la caja fuerte. Él no sabe la combinación. La cambié la semana pasada. Le dije que olvidé la anterior. Me invadió una oleada de calor tan fuerte que el sudor brotó en mi frente. Me recargué contra la pared fría del pasillo para no resbalar al suelo. Yo sé quién es el padre. Las palabras caían en el silencio del departamento como piedras en un pozo, pesadas, resonantes. Adrián, basta. Su voz se suavizó. Aparecieron esas notas arrulladoras que tanto me gustaban. Ya lo acordamos. Toño ahora está terminando su residencia. No puede alterarse. Y Víctor, nos es útil. Por ahora nos es útil. Tú sabes que ahora está cerrando el trato de la licitación. Hay bonos grandes. Aguanta. Llevamos 25 años aguantando. Aguantaremos un año más. Dejé de respirar. El corazón me latía en algún lugar de la garganta, ahogando el ruido de la lluvia tras la ventana. 25 años. Toño. Antonio, mi hijo menor. Mi orgullo. El niño al que cargué en brazos cuando le salían los dientes, a quien le pagué la universidad privada y luego la escuela de medicina, porque quiso ser como el tío Adrián. Como el tío Adrián. El rompecabezas se armó instantáneamente, con un chasquido seco. No irrumpí en la cocina, no empecé a gritar, a romper platos o a sacudirla por los hombros. Eso pasa en las telenovelas baratas donde los protagonistas hacen escenas histéricas. En la vida real, cuando te arrancan la columna vertebral, no gritas, simplemente intentas entender cómo seguir respirando cuando eres solo un pedazo de carne en el suelo. Retrocedí en silencio, paso a paso, hasta el estudio, me acosté en el sofá, me cubrí con la manta, temblaba, los dientes me castañeaban tanto que me mordí el labio hasta sangrar. El sabor salado en la boca me trajo un poco a mis sentidos. Esa noche no dormí. Miraba al techo,
donde parpadeaban los reflejos de los faros de los autos que pasaban, y recordaba. Rebobinaba mi vida hacia atrás, como una película, intentando encontrar ese momento en que dejé de ser esposo y padre para convertirme en un recurso, en una cartera con patas, en un idiota. Para entender la magnitud de la catástrofe, hay que entender de dónde venimos. Elena y yo nos conocimos en el 89, haciendo fila para comprar unas botas importadas en una tienda departamental. Yo, estudiante de ingeniería civil, estaba detrás de mi mamá, ella detrás de su amiga. Empezamos a platicar. Era delgada, vivaz, con una enorme melena de cabello castaño claro y una risa que daban ganas de vivir. Nos casamos 6 meses después. La boda fue modesta. El comedor del instituto, vodka de trigo, ensalada rusa y los invitados gritando «¡Que se besen!» al son de un acordeón. Éramos felices con esa alegría tonta e incondicional que solo existe cuando tienes los bolsillos vacíos, pero toda la vida por delante. Luego llegaron los turbulentos 90. El país se derrumbaba como un castillo de naipes y nosotros intentábamos sobrevivir bajo los escombros. Yo me movía como un condenado. Iba y venía a Centroamérica trayendo mercancía. Luego revendía materiales de construcción. Me golpearon. Me estafaron. 2 veces me quemaron el auto. Llegaba a casa con canas en las sienes y oliendo a tabaco barato. Elena esperaba. Remendaba mis únicos pantalones decentes, preparaba sopa con huesos de pollo y creía en mí. Entonces nació Máximo, nuestro primogénito. Vivíamos en un departamento pequeño en un barrio obrero, donde las cucarachas caminaban a sus anchas y por las ventanas entraba tanto frío que en invierno se formaba hielo en el alféizar. Fue entonces cuando Adrián apareció en nuestras vidas. Era el 95. A Elena le dio apendicitis aguda con peritonitis. La ambulancia tardó una eternidad. La llevé al hospital público en brazos, pálida, casi sin respirar. El cirujano de guardia era él, joven, atrevido, un guapo seguro de sí mismo con ojos brillantes. La operó de manera brillante. La salvó. «Te tocó suerte, amigo», me dijo entonces, quitándose los guantes ensangrentados en el pasillo. «1 hora más y serías viudo. Me debes una botella de coñac». Así nos hicimos amigos. Adrián era mi opuesto total. Yo, un técnico hosco. Él, el alma de la fiesta, un intelectual de tercera generación, hijo de profesor. Conocía chistes, citaba a Borges y sabía de vinos. Se volvió parte de nuestra casa, parte de la familia. Cuando yo empecé a prosperar, cuando llegó el primer dinero serio, Adrián estaba ahí. Nos recomendaba buenos médicos para Máximo, ayudaba a Elena a elegir balnearios. «Víctor, tú trabajas como un buey, no tienes tiempo», decía palmeándome el hombro. «Déjame que lleve a Elena, me queda de paso». Y yo asentía. Estaba agradecido. Pensaba, esto sí es amistad de hombres, de la de verdad. Y luego, en el 99, me fui al norte. Un contrato grande, construcción de un gasoducto. El dinero era una locura. La oportunidad de saltar de la clase media a la élite. Me fui por 8 meses. Regresaba cada 2 meses por 3 días, cansado, enojado, impregnado de desierto y diésel. Elena se quedaba en la ciudad. Escribía cartas. En esos tiempos todavía se escribían. Llamaba. Lloraba diciendo que se sentía sola. Adrián pasó a visitarme. Trajo despensa, me contaba. Arregló la llave del baño, llevó a Máximo al zoológico. «Qué bien, Adrián», respondía yo al teléfono, gritando sobre el ruido del viento. «Mándale saludos, es un tipo de oro». Cuando volví definitivamente, Elena me recibió con una noticia. Íbamos a tener otro bebé. Estaba en el 7º cielo. La levanté en brazos, la hice girar por el departamento. Las fechas cuadraban, justo con mi última visita. Antonio nació fuerte, sano, solo que no se parecía a mí para nada. Máximo es mi copia exacta. Los mismos pómulos anchos, la misma mirada pesada bajo las cejas, pero Toño tenía rasgos finos, ojos cafés, cabello ondulado.
Salió a mi familia, se reía Elena, a la abuela por parte de madre. Y yo le creía. ¿Por qué no iba a creerle? La amaba, confiaba en ella. Ahora, acostado en la oscuridad del estudio, recordaba el rostro de Antonio, su manera de entrecerrar los ojos cuando se ríe. Exactamente así entrecerraba los ojos Adrián cuando contaba un chiste en nuestra mesa. 25 años. Antonio tiene 25. Eso significa que todo empezó cuando yo me congelaba el trasero en el norte, ganando para nuestro departamento. Ellos dormían en mi cama, comían mi comida, criaban a su hijo con mi dinero y se reían. Todos estos años seguramente se reían de mí. Víctor, nos es útil. Por ahora nos es útil. Me levanté del sofá. El dolor después de la operación había retrocedido, ahogado por otro dolor, una furia fría y calculadora. Me acerqué a la ventana. La ciudad dormía tras el cristal, parpadeando con luces escasas. Muy bien, susurré a mi reflejo en el vidrio. Quieren guerra, la tendrán. Pero vamos a pelear según mis reglas. Encendí la computadora. La contraseña del banco en línea la tenía. El acceso a las cuentas del negocio propio, a través de las cuales durante años pagué caprichos y donaciones a la clínica de Adrián, también. Soy contador. Sé que todo pecado deja un rastro financiero. El amor puede ser estéril, pero la infidelidad siempre cuesta dinero. Abrí Excel. Primera columna, ingresos, mi vida, que puse a sus pies. Segunda columna, gastos, sus mentiras. Hoy empezaré a cuadrar el balance y juro por Dios que los haré pagar esta cuenta hasta el último centavo. Tomé el teléfono y marqué el número de Máximo, mi hijo mayor. Eran las 3 de la mañana. ¿Sí, papá? La voz de mi hijo estaba somnolienta, preocupada. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? No, Máximo. Por fin me siento bien. Se me aclaró la mente. ¿Estás libre mañana? Necesitamos hablar, pero no por teléfono. Y encuéntrame a ese tipo del que me contaste, el exdetective. Papá, ¿qué te pasa? ¿En qué te metiste? No me metí, hijo. Por fin estoy saliendo. Colgué. Del otro lado de la pared dormía mi esposa. La mujer a la que amé más que a mi vida. La mujer que destruyó esa vida con una llamada telefónica. Mañana será un nuevo día. El día en que Víctor Hernández dejará de construir y empezará a demoler. Y demolerse hacerlo tan bien como construir. Resulta que los cimientos estaban podridos, así que a demoler, hasta los cimientos. La mañana no llegó con la salida del sol. En noviembre en la ciudad simplemente no lo encienden. Llegó con el olor pesado de café recién hecho que se filtró bajo la puerta del estudio. No dormí nada. Me quedé acostado escuchando cómo la casa vivía su propia vida. Zumbaban las tuberías, chasqueaba el radiador al enfriarse. En algún lugar lejano, en la avenida, aullaban las sirenas. A las 7 de la mañana salí a la cocina. Era mi primer examen, el primer acto de la obra que me tocaría actuar. Elena estaba junto a la estufa en una bata de seda, tarareando algo. En la mesa, un bodegón perfecto. Hot cakes, crema en una salsera de porcelana, una jarra empañada de jugo. Una imagen de revista de Hogar Feliz. Antes me encantaban estas mañanas, ahora me daban náuseas. Buenos días, mi proveedor. Se volteó sonriendo con esa misma sonrisa por la que alguna vez habría matado. ¿Cómo dormiste? ¿Te molesta la herida? Se acercó para besarme. Me obligué a no apartarme. Permití que sus labios tocaran mi mejilla. Fue como el roce de un pez helado. Normal, logré decir sentándome a la mesa. Pero descansé poco. Ya me tomé la pastilla. ¿Hoy te quedas en casa? Puso un plato frente a mí. No, tengo que ir a la oficina. El informe trimestral está encima. Vienen los auditores. Tú sabes, sin mí allá calculan cualquier cosa. Víctor, pero si estás de incapacidad. En su voz sonaron notas caprichosas. Adrián dijo, reposo. Al mencionar ese nombre, dentro de mí fue como si giraran un cuchillo oxidado.
Adrián cura el cuerpo, yo curo las cuentas de la empresa. Corté, procurando que mi voz sonara habitualmente gruñona, no amenazante. Para el mediodía regreso. Comí un hot cake. Sabía a aserrín. Lo bajé con café, quemándome la garganta para ahogar las náuseas. Por cierto, solté ya en la puerta poniéndome el abrigo. Necesito pasar al banco a renovar la tarjeta. El chip está fallando. Está bien. Ni siquiera me miró, hojeando Instagram. Compra vino para la noche, tinto. No fui a mi ostentosa oficina en el centro financiero. Allí hay demasiados ojos, demasiadas secretarias y oídos de más. Fui a nuestra vieja bodega en las afueras, en la zona industrial, donde tenemos el archivo y un par de servidores. Ahí tengo una pequeña oficina cuya llave solo yo tengo. Era domingo. La zona industrial estaba vacía. Concreto gris de las bardas, alambre de púas, jaurías de perros callejeros, aguanieve azotando el parabrisas. El escenario perfecto para el funeral de mi vida pasada. Me encerré, encendí la vieja computadora y saqué de la caja fuerte un disco duro con copias de respaldo de mis finanzas personales. Siempre fui paranoico en los negocios. El dinero ama el silencio y el registro, esa es mi regla. Tenía copias de todo, estados de cuenta de las tarjetas de Elena. Ella misma me dio un poder hace 10 años para que yo me encargara de los impuestos. Movimientos de las cuentas de Antonio, de mis propias transacciones. Abrí el archivo presupuesto familiar.xlsx. Decenas de pestañas. Años de vida convertidos en cifras secas. Buscaba anomalías y las encontré. Al principio eran pequeñeces. Retiros regulares de efectivo en cajeros del barrio donde vive Adrián. 500, $1000. Las fechas coincidían con los días en que yo estaba de viaje. Para sus caprichos entonces, murmuré sintiendo cómo se me enfriaban los dedos. Para sus gastos. Pero eso era una tontería. Busqué más a fondo. Las cuentas de mi empresa, a través de la cual a veces pasaba pagos de consultoría para optimizar impuestos. Una empresa llamada MedTech Supply. Recordaba ese nombre. Adrián me pidió un par de veces ayuda para transferir dinero por un supuesto suministro de equipo para tapar un hueco en el presupuesto de la clínica. Víctor, échame la mano, es un bache de flujo, en un mes te lo devuelvo en efectivo. Yo transfería, millones. Abrí los movimientos. No hubo ninguna devolución en efectivo. En los últimos 5 años le presté a mi amigo cerca de $120,000. La amistad cuesta caro, me burlé, encendiendo un cigarro directo en la oficina, aunque lo dejé hace 5 años. Y luego encontré la bomba. La cuenta de Antonio. Fondo Educativo Juvenil Perspectiva. Recuerdo cómo Elena parloteaba. A Toño le dieron una beca. Es tan listo, ganó un concurso. El fondo le paga la pasantía en Alemania. Me sentí tan orgulloso entonces. Les presumía a los amigos en las reuniones. Mi hijo se abre camino solo, no como la juventud de ahora. Investigué los datos de ese fondo a través de bases de datos fiscales y registros cerrados. El fundador del fondo, una empresa offshore de las Islas Vírgenes. El director, un prestanombres. Pero en la cadena de personas relacionadas, en tercer grado, apareció el apellido de la hermana de Adrián. Miré el estado de cuenta del fondo. El dinero entraba de mi cuenta, de la misma cuenta desde donde pagaba el mantenimiento del condominio de lujo donde vivimos. Los montos estaban inflados al triple. La administración del condominio estaba en el aro. Desviaban los excedentes a ese fondo y el fondo se los regalaba a Antonio en forma de becas. Yo mismo pagaba ese circo. Yo mismo financiaba la leyenda del genio de nuestro hijo. No solo se acostaban juntos, construyeron una pirámide financiera sobre mis huesos para alimentar a su bastardo a mi costa, y encima me hacían sentir orgulloso de ello. Vomité directo en el bote de basura, bilis y el café de la mañana. Esto no era una traición, esto era una burla sádica y refinada. Jugaban conmigo como con un títere, jalando los hilos de mi orgullo paterno y mi vanidad masculina. A las 2 de la tarde llegué a un complejo de talleres.
Aquí no olía a perfume caro ni a mentiras podridas, sino a honesto aceite de motor, caucho húmedo y el aliento alcohólico del velador Don Miguel. Taller número 418. El portón estaba entreabierto. De adentro salía una lluvia de chispas y el zumbido de una esmeriladora. Máximo, mi hijo mayor. No siguió mis pasos, no se hizo financiero. Es aburrido, papá. Quiero trabajar con las manos. Estudió ingeniería mecánica, se hizo ingeniero en robótica y los fines de semana restauraba autos japoneses viejos en el taller. Tenía una hipoteca de un departamento en un barrio dormitorio, una esposa maestra y 2 niños que yo solo veía en las fiestas porque a Elena no le caían bien. Son ruidosos y maleducados, decía arrugando la nariz. Y yo, idiota, estaba de acuerdo. Golpeé el metal del portón con la llave. Las chispas se apagaron. Máximo se quitó la careta protectora. Cara tiznada de grasa, pero los ojos míos, de acero, penetrantes. Papá, se sorprendió limpiándose las manos con un trapo. ¿Por qué vienes sin avisar? ¿Pasó algo? Se supone que acabas de salir de la operación. Se veía cansado, con ojeras, la chamarra vieja y grasosa. La vergüenza me quemó tan fuerte que quise hundirme en el piso de concreto. Yo le compraba autos y departamentos a Antonio, mientras mi hijo de sangre arregla cachivaches en un taller para pagar la hipoteca. Pasó algo, Máximo. Entré al calor que salía de la estufa de leña. Cierra el portón. Tenemos que hablar. No es para la calle. Nos sentamos en un viejo sofá hundido que yo había tirado de la oficina y él había recogido. Máximo sacó un termo. ¿Quieres té? Con hierbas. María lo preparó. Asentí. Las manos me temblaban y la taza tintineó contra mis dientes. Máximo. Empecé mirando al piso. Dime la verdad. ¿Tú sabías? Él se quedó inmóvil con el termo en la mano. Me miró atentamente, escaneándome como a un mecanismo complicado. ¿De qué, papá? De mamá y el tío Adrián. En el taller se hizo un silencio. Solo el viento silbaba en el tubo de ventilación. Máximo cerró lentamente la tapa del termo, lo puso en el banco de trabajo, suspiró. Pesadamente, como hombre. Decir que sabía es mucho, papá. No estuve ahí con una vela, pero... Se rascó la cabeza con la mano sucia. Siempre lo sentí. Ya sabes cómo es. Todo parece normal, todos sonríen, pero apesta a falsedad desde lejos, como una grieta en una estructura de carga. Por fuera está el aplanado, pero por dentro todo se está desmoronando. ¿Por qué te callaste? Y tú me habrías creído. Se rió, amargamente y con rabia. Acuérdate de ti mismo hace 5 años, 10. Adorabas a Adrián, el mejor amigo, un hermano. ¿Y mamá? La tenías en un pedestal. Si yo hubiera abierto la boca entonces me habrías maldecido. Habrías dicho que estoy celoso, que soy un fracasado que se mete en la felicidad de sus padres. Cerré los ojos. Tenía razón. Absolutamente, despiadadamente razón. Lo habría destruido entonces por esas palabras. Perdóname, hijo, logré decir con voz ronca. Máximo se estremeció como si lo hubiera golpeado. Se acercó, se sentó a mi lado, puso su mano pesada en mi hombro. Ya, papá, ya pasó. ¿Para qué rumiar ahora? ¿Cómo te enteraste? Le conté todo. Del susurro bajo la anestesia, de la llamada, de la contabilidad. Vaciaba esa suciedad frente a él y me sentía más ligero, como si estuviera drenando un absceso. Máximo escuchó en silencio, apretando la mandíbula. Cuando terminé, se levantó y pateó con fuerza una llanta que estaba junto a un Toyota. Exhaló. Maldita sea. ¿Y Antonio? Antonio es su proyecto de inversión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Máximo se volvió hacia mí. En sus ojos vi no lástima, sino disposición para pelear. Ese mismo fuego que yo tenía en los 90. Destrozarlos, dije. Los vamos a destrozar, pero legalmente. Necesito pruebas. No para mí, para el juicio. Fotos, videos, registros de llamadas. Tengo un contacto, Máximo asintió.
Sergio, ex policía, ex detective, lo corrieron del cuerpo porque no compartía. Un tipo duro pero honesto, y sabe escarbar con la nariz en la tierra. Cobra caro, pero da resultados. El dinero no es problema, sonreí. Como resulta, ahorré un montón de dinero al dejar de ser un idiota. Máximo sacó el teléfono. Le marco ahorita. Anda aquí cerca, en los talleres, arreglando su carro. Mientras él llamaba, miré alrededor. En la pared colgaba una foto vieja enmarcada. Yo, joven con bigote, cargando al pequeño Máximo en los hombros. Los dos nos reímos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Traicioné a este muchacho. Cambié su lealtad por una falsedad de revista de modas. Máximo, lo llamé cuando terminó la conversación. Y tu hipoteca la vamos a liquidar. Mañana mismo. Él frunció el ceño. Papá, no hace falta. No te ayudo por dinero. Lo sé, por eso la vamos a liquidar. No es un pago, hijo, es saldar deudas, mis deudas contigo. Tocaron el portón. ¡Abierto!, gritó Máximo. Entró un tipo fornido con chamarra de cuero, cara como papa al horno y ojos acuosos pero penetrantes. «¿Qué onda, ingenieros?», dijo con voz ronca de fumador. «¿Qué pasó? ¿A quién se le fue la vieja ahora?» «Peor, Sergio», dije levantándome y tendiéndole la mano. «Aquí no se fue la esposa. Aquí me robaron la vida. Hay que trabajar». Las siguientes 2 semanas viví en un infierno, pero era un infierno extraño, frío, calculador. Por fuera todo seguía igual. Iba al trabajo, regresaba a casa, cenaba con Elena, veía las noticias en la tele. Hasta aprendí a sonreírle. «¿Cómo te fue hoy, querida?» «Ay, estoy agotada. Fui a escoger cortinas para la recámara nueva». «Muy bien. Eres tan hacendosa». Cada palabra era una mentira. La miraba y no veía a mi esposa, sino a una enemiga. Una enemiga astuta, peligrosa, a la que hay que adormecer antes del golpe. Sergio, el ex policía, se ganaba su dinero al 200%. Cada noche iba al taller de Máximo y veíamos los informes. «Mira, Víctor». Sergio desplegaba sobre el banco de trabajo fotos tomadas con teleobjetivo. «Jueves 2 de la tarde. Tu señora entra al edificio de un condominio de lujo en la zona exclusiva. Adrián tiene ahí un departamento a nombre de un prestanombres. La portera la conoce, la saluda». En la foto, Elena se reía. Llevaba una bolsa del supermercado como una esposa ejemplar que va a casa. Solo que la casa era ajena. Y aquí a las 4:30 salen. En esta toma, Adrián la sostenía del codo, le acomodaba la bufanda. En ese gesto había tanta intimidad, tanto sentido de posesión, que me dio un escalofrío. Y esto es lo más interesante. Sergio sacó una carpeta con documentos. Por mis contactos en la Secretaría de Salud hurgueteé un poco, levanté el archivo de tu operación, la de la vasectomía. ¿Y qué crees? ¿Qué? Me tensé. Pues mira, en el protocolo de la operación dice ligadura de conductos deferentes, estándar. Pero en el registro de insumos de ese día, señaló con el dedo sucio una línea. No se descontó el material de sutura, y en el registro de quirófano el tiempo de operación es de 15 minutos. ¿Y eso qué significa? Significa que te abrió y te cerró sin más, una simulación. No te hizo la vasectomía, solo te dejó la cicatriz. ¿Para qué? No entendió Máximo. ¿Para qué arriesgarse así? Para esto, dije dejándome caer lentamente en la silla. El cuadro se armaba. Para que cuando Elena decidiera que era hora, pudiera quedar embarazada milagrosamente. De él, claro, pero haciéndolo pasar como mi curación milagrosa o un error de la naturaleza. Se guardaban un aeropuerto de emergencia, otro heredero, otra palanca de presión sobre mí. Recordé esa noche cuando escuché la conversación. Queríamos decir la verdad. No, ellos no querían la verdad. Querían control total. Me cortó, susurré, sabiendo que era una farsa. Estaba parado sobre mí con el bisturí y se reía para sus adentros. «Hay algo más», Sergio titubeó, «sobre el ADN. Conseguí material biológico de Antonio
un vaso de la cafetería donde come y un cabello tuyo del peine que me diste y de Adrián. El idiota tira las colillas en el bote afuera de la clínica. Puso sobre la mesa una hoja con gráficas. Probabilidad de paternidad de Adrián, 99.9%. Tuya, 0. Yo lo sabía. Lo sabía desde hacía 2 semanas, pero verlo en papel con el sello azul de un laboratorio independiente fue como recibir mi acta de defunción. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Máximo. El aniversario, dije mirando la foto de Elena riéndose. En 3 días es nuestro aniversario, 30 años de casados, bodas de perla. ¿Quieres armar un escándalo frente a los invitados?, se sorprendió Sergio. Eso no es de hombres. No, Sergio. El escándalo es cuando las viejas gritan en el mercado. Esto va a ser una presentación, un informe de resultados de 30 años. Levanté la mirada hacia mi hijo. Máximo, necesito que me ayudes con la técnica, proyector, sonido. Vamos a rentar un restaurante, invitar a todos, familia, amigos, socios y a Adrián, especialmente a Adrián. Será el invitado de honor. Los 3 días antes del aniversario pasaron como en una neblina. Reservé el restaurante más elegante del centro, a celebrar en grande. Aprobé el menú, caviar, filete de res, champán caro. Elena estaba encantada. «Víctor, estás loco. Tanto gasto», gorjeaba probándose un vestido nuevo. «Pero es tan romántico. Eres el mejor». «Me esfuerzo», sonreía yo. «Quiero que todos recuerden este día». Pasé a la clínica a ver a Adrián. Necesitaba actuar la última escena antes del final. Estaba sentado en su consultorio. Piel, caoba, diplomas en marcos dorados. «Víctor», se levantó de un salto con los brazos abiertos. «¡Qué milagro! ¿Cómo te sientes?» «Excelente, Adrián. Gracias a tus oraciones. Te traje la invitación al aniversario. Sí vas a venir, ¿verdad?» «Me ofendes. Estoy preparando un brindis». «Prepáralo, Adrián, prepáralo. Solo». Hice una pausa bajando la voz. «Tengo un favor que pedirte. Haz que Antonio venga. Anda ocupado últimamente. Pone pretextos. Pero para mí es importante. La familia tiene que estar junta». Adrián guiñó el ojo. «Hablaré con él. Va a venir». El padrino dijo, «El ahijado cumplió». «Gracias, amigo». Le di una palmada en el hombro. «Eres un verdadero amigo». Salí de la clínica a la calle. Caía aguanieve. La gente se apresuraba al metro, escondiendo las caras en los cuellos de los abrigos. Respiré hondo el aire frío. Por primera vez en muchos años me sentía absolutamente libre. Ya no tenía nada que perder. El miedo se había ido. Solo quedaba una claridad fría, cristalina, del objetivo. Mañana todo terminará y empezará algo nuevo, o no empezará nada. Me daba igual. Lo importante era poner un punto final, un punto gordo, negro, al final de este capítulo tan prolongado. El restaurante nos recibió con el brillo de candelabros de cristal y el aroma de perfumes caros mezclado con el de pato asado. Renté el salón pequeño de banquetes, íntimo, acogedor, con pesadas cortinas de terciopelo que aislaban el bullicio de la calle. Los invitados llegaban despacio, con la calma típica de la alta sociedad. Mis socios de negocios, hombres canosos y corpulentos en trajes de marca, con esposas jóvenes o aburridas secretarias. Las amigas de Elena, una parvada ruidosa de damas de edad madura bien cuidadas, hablando de botox y nuevos destinos vacacionales. Parientes de provincia que llegaron con regalos y asombro en los ojos. Yo estaba en la entrada recibiendo felicitaciones. La sonrisa se me había pegado a la cara como una máscara de yeso. «Víctor, qué bárbaro», me palmeaban el hombro. 30 años. Eso sí es una hazaña. «Pues sí», asentía yo. Una hazaña de espía encubierto. Elena brillaba. Llevaba un vestido color perla que dejaba los hombros al descubierto y el collar que le regalé en la mañana. Los diamantes centelleaban reflejándose en sus ojos. Revoloteaba entre los invitados, recibía flores, se reía.
Actuaba el papel de esposa feliz con tanta sinceridad que casi le creía. Casi. Apareció Adrián. Entró como dueño de la vida, en smoking, con un enorme ramo de rosas blancas. Por los novios, tronó desde la puerta y el salón aplaudió. Se acercó a Elena, le besó la mano. Largo, un poco más de lo que corresponde a un amigo de la familia. Yo observaba esto y sentía cómo una cuerda se tensaba dentro de mí. Detrás de él, sonriendo con timidez, entró Antonio. «Papá, felicidades», me abrazó. «Perdón por llegar tarde. Tenía guardia». «No pasa nada, hijo, lo importante es que estás aquí». Máximo estaba en un rincón junto a la cabina del DJ. Llevaba un saco sencillo sin corbata. Nuestras miradas se cruzaron. Él asintió apenas perceptiblemente. Todo estaba listo. El banquete comenzó. Brindis, gritos de «que se besen», tintineo de copas. Besaba a Elena ante los gritos de la multitud, sintiendo el sabor de su labial. Dulce, empalagoso. Adrián tomó la palabra en tercer lugar. Se puso de pie. Golpeó la copa con el tenedor. «Queridos amigos», comenzó con su barítono aterciopelado. «Conozco a esta pareja desde hace 30 años. Vi cómo empezaron. Vi cómo Víctor trabajaba sin descanso, cómo Elena cuidaba el hogar. Para mí son un modelo a seguir». Una pausa. Un ejemplo de cómo el amor vence al tiempo. Hablaba hermosamente, de fidelidad, de amistad, de hijos. Elena se secó los ojos con un pañuelo. Los invitados se enternecían. «Así que brindemos porque esta unión dure para siempre», terminó Adrián levantando la copa. Me puse de pie. El salón se cayó. «Gracias, Adrián», dije fuerte, claro, sin micrófono. «Hermosas palabras. Siempre supiste hablar bonito». Recorrí el salón con la mirada. Caras, caras, caras. Conocidas, familiares, ajenas. 30 años es mucho tiempo, continué. En ese tiempo se puede construir una casa, criar un hijo, plantar un árbol, o se puede vivir una vida ajena. Elena se tensó. Su sonrisa tembló. «Yo soy Víctor Hernández», sonreí. «Me gusta la contabilidad. Todos lo saben, soy financiero. Y hoy, en este día memorable, quiero presentarles un pequeño informe. Los resultados de 30 años». Asentí a Máximo. La luz del salón se apagó. En la pantalla grande detrás de mí se encendió el proyector. Primera diapositiva. Foto. Blanco y negro, granulada. Adrián y Elena. Año 95. Están parados afuera del hospital, fumando. Él la abraza por la cintura. Un murmullo recorrió el salón. «Esa es de cuando me dieron de alta», dijo Elena en voz alta, pero su voz se quebró. «Víctor, ¿qué es esta nostalgia?». Segunda diapositiva. Estado de cuenta del banco en primer plano. Montos, fechas, destinatario. «Esto, queridos amigos», comenté paseándome con el micrófono como un conferencista, «es la estructura de gastos de nuestra familia. Estos 3 millones de pesos fueron a caridad. Un fondo que pagó los estudios de nuestro talentoso hijo Antonio. Y aquí están los fundadores del fondo. ¿Les suena el apellido?». En la pantalla apareció un diagrama de conexiones. Una flecha del fondo llevaba a la hermana de Adrián. En el salón se hizo un silencio pesado, de algodón. Se oía zumbar el ventilador del proyector. Tercera diapositiva, prueba de ADN. «Y esto», me volví hacia Antonio, que estaba blanco como el papel, «es el principal activo de nuestra empresa conjunta. Resultados de la prueba genética. Probabilidad de paternidad de Adrián Borges, 99.9%. Probabilidad de paternidad de Víctor Hernández, 0%. Alguien jadeó. Tintineó un tenedor al caer. «Víctor», chilló Elena poniéndose de pie. «¡Para! Estás borracho. Apaguen eso. Máximo, apaga ahora mismo». Pero las diapositivas continuaron. Fotos de cámaras de vigilancia. Elena entra al edificio de Adrián. Elena sale. Un beso junto al auto. «Esta es la crónica de las últimas semanas». Continué con calma. «Mientras yo estaba en la operación que mi mejor amigo hizo ficticia,
dejándose la posibilidad de hacerme otro heredero. Mi esposa estaba escogiendo cortinas. Adrián estaba inmóvil, aferrado al mantel con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su cara bronceada se llenó de manchas rojas. Me acerqué a su mesa. ¿Y bien, amigos? Los miré desde arriba. Bonito brindis fue, por la fidelidad, por la amistad. Tomé la copa de vino que estaba frente a Adrián y lentamente, con deleite, le vacié el contenido en la cara. El líquido rojo oscuro escurrió por su camisa blanca como sangre. «Los felicito», dije. «Que se besen». Elena estalló en llanto cubriéndose la cara con las manos. Antonio se levantó de golpe tirando la silla y salió corriendo del salón. Los invitados estaban paralizados por el shock. Unos empezaron a recoger sus cosas apresuradamente, otros grababan con el celular. Dejé el micrófono sobre la mesa. Chilló con un pitido desagradable. «El banquete terminó», dije al vacío. «La cuenta está pagada». Di la vuelta y caminé hacia la salida. Máximo me esperaba en la puerta. Me echó el abrigo sobre los hombros. «Vámonos, papá», dijo. «Vámonos de aquí, está muy cargado el ambiente». Salimos a la noche. La nieve había parado, el aire estaba helado, limpio. Respiré hondo y sentí como algo dentro de mí, un nudo apretado que cargué en el pecho 20 años, por fin se desataba. Estaba solo, ya no tenía esposa, ni hijo menor, ni amigo, pero a mi lado caminaba Máximo, mi hijo, mi sangre, y por primera vez en muchos años supe que iba en la dirección correcta. La euforia del escándalo pasó rápido. A la mañana siguiente llegó la resaca, no alcohólica, sino vital. Empezó la guerra. Una guerra viscosa, sucia, burocrática. Elena no pensaba rendirse. Contrató una abogada, una mujer feroz especializada en divorcios de millonarios. «Le vamos a quitar la mitad del negocio», gritaba Elena al teléfono a su amiga mientras yo recogía mis cosas para mudarme a un departamento rentado. Me humilló. Es un psicópata. Pero olvidó un detalle. Soy director de finanzas. Sé dónde está el dinero y cómo está registrado. La mayor parte de los activos estaba a nombre del consorcio donde yo tenía participación, pero según el acuerdo prenupcial, sí, la obligué a firmarlo hace 10 años, cuando empecé un proyecto grande. Los activos del negocio no se dividían, solo se repartían los bienes gananciales, el departamento, los autos, la casa de campo. Los juicios se prolongaron 6 meses. Fue agotador. Filas en la oficina de trámites, mociones interminables, aplazamientos de audiencias. La jueza, una mujer cansada con peinado alto, nos miraba con hastío. Le importaba un bledo nuestro drama. Necesitaba estadísticas. Yo atacaba con precisión a Adrián. Mis abogados presentaron quejas ante la Secretaría de Salud y la Fiscalía. Adjuntaron documentos sobre la operación ficticia, sobre la falsificación de documentos médicos. Sergio, el expolicía, encontró testigos. Una enfermera que estaba de guardia ese día. Ella confirmó que el doctor dio instrucciones de no realizar el procedimiento completo. A la clínica MedPremium empezaron a lloverle auditorías. Encontraron licencias vencidas, caja chica en negro, violaciones sanitarias. Adrián corría, trataba de resolver las cosas, pero sus protectores le dieron la espalda. Nadie quiere un activo tóxico. A los 3 meses cerraron la clínica por 90 días, luego le revocaron la licencia. A Adrián le abrieron un expediente penal por fraude y lesiones. Recibió sentencia condicional, pero su carrera terminó. Un médico con antecedentes penales es un paria. En el juicio presenté pruebas del desvío de fondos familiares. Esas mismas transferencias al fondo, los retiros de efectivo. La jueza lo tomó en cuenta al dividir los bienes. El departamento del suroeste me lo adjudicaron a mí, con la obligación de pagarle a Elena una compensación del 30% del valor de mercado. La suma no era pequeña, pero manejable. Saqué un crédito. Elena recibió sus millones, pero pronto descubrió que el dinero tiene la costumbre de acabarse, mientras que la costumbre de vivir bien se queda. Adrián
que perdió sus ingresos, ya no podía mantenerla. Lo más difícil fue la conversación con Antonio. Vino a verme un mes después del aniversario. Yo ya vivía en un departamento rentado en las afueras, mientras remodelaban el mío. No podía vivir entre esas paredes donde todo estaba impregnado de mentiras. Ordené a los trabajadores que arrancaran todo hasta el concreto. Antonio se veía mal, adelgazado, con barba crecida. ¿Puedo pasar? Estaba en el umbral cambiando el peso de un pie a otro. Pasa. Me hice a un lado. Nos sentamos en la cocina, tomamos té. ¿Tú sabías? Pregunté. ¿Que él era mi padre? No, lo juro, Víctor, se trabó en el nombre. Yo pensaba que era solo un amigo. Bueno, un amigo cercano. Mamá decía que nos ayudaba. ¿Y el dinero? ¿El fondo? Yo pensaba que era una beca de verdad. Escribí solicitudes, ensayos. Pensé que me la había ganado solo. Se cubrió la cara con las manos. Me siento sucio. Me usaron de tapadera como una mascota. Tú no tienes la culpa, Antonio. Le serví más té. En esta historia tú eres una víctima, igual que yo. Dejé la residencia, dijo con voz apagada. No puedo estar ahí. Todos saben. Cuchichean a mis espaldas. El hijo del estafador ese. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Quiero irme a otra ciudad. Allá hay trabajo en una ambulancia, de paramédico por mientras. Lejos de todo esto. Lo miré. En sus ojos vi dolor. Dolor humano genuino. Vete, dije. Necesitas despejarte. Si necesitas dinero para empezar. No, levantó la cabeza bruscamente. Nada de dinero. Ya basta. Yo solo. Tengo que hacerlo solo. Sonreí. Por primera vez en ese mes, sonreí con sinceridad. Eso sí es hablar como hombre. Suerte, Antonio. Pasaron 2 años. La vida entró en su cauce. Un cauce nuevo, trazado no sobre asfalto liso, sino sobre terracería, pero al menos mío. Me jubilé. Formalmente quedé como asesor del consorcio, pero ya no voy a la oficina. Ya basta. Ya construí lo mío. Ahora construyo otra cosa. Una casa de campo, de verdad, de troncos de madera, en las afueras de la ciudad, junto al bosque. Máximo me ayuda. Renunció a su trabajo y abrió su propio taller mecánico. Yo puse el capital inicial. Ahora no es un tallercito de garaje, es un negocio formal. Tiene fila de clientes para un mes. Elena desapareció del radar. Supe por conocidos en común que se fue a la playa, que vive con un animador de hotel. El dinero del divorcio se acabó rápido. Adrián se hundió en el alcohol. Lo vieron hace poco en un barrio de mala muerte. Trabaja en una clínica clandestina, poniendo sueros a alcohólicos. La vida es el mejor guionista. Pone a cada quien en su lugar más duro que cualquier juez. Agosto. Atardecer. Estoy sentado en el porche de mi casa a medio construir. Huele a aserrín, resina y manzanas. El sol se pone detrás de los pinos, tiñendo el cielo de rojo sangre. Se acerca un auto. Un Ford viejito, pero bien cuidado. De él baja Antonio. Ha madurado, está bronceado. En sus ojos hay una dureza que antes no tenía. Hola, papá, dice simplemente. Hola, hijo. Saca una bolsa de la cajuela. Traje pescado, me lo regaló un amigo, y unas cosas que te manda mi novia. ¿Novia? Sí, Olga, es enfermera, buena muchacha. Te la traigo en Año Nuevo para que la conozcas. Vengan, asiento. Hay lugar para todos. Máximo viene también con los nietos. Prendemos el sauna. Nos sentamos en los escalones del porche, en silencio. Es un buen silencio, no vacío, sino lleno de significado. Sabes, papá, dice Antonio mirando el atardecer, pensé mucho. La sangre es importante, la genética y todo eso, pero padre no es el que dio el espermatozoide. Padre es el que te enseñó a agarrar el martillo, el que te revisaba la tarea, el que se sentaba junto a tu cama cuando tenías fiebre. Se vuelve hacia mí. Tú eres mi padre, lo fuiste y lo serás. Y me importa un carajo el ADN. Se me hace un nudo en la garganta. Soy un viejo tonto, listo para llorar.
Le doy una palmada en la rodilla. Gracias, hijo. El sol se esconde detrás del bosque, empieza a refrescar. Vamos adentro, digo levantándome. Ponemos el agua para el té. Máximo no tarda, ya marinó la carne para asar. Vamos. Entramos a la casa. Adentro huele a madera y a futuro. Las paredes todavía están desnudas, pero son firmes. Los cimientos son sólidos. Miro a mis hijos. Máximo descargando la parrilla del auto. Antonio limpiando el pescado. Perdí el pasado. Perdí a la mujer que amé 30 años. Perdí las ilusiones. Pero gané algo más grande. Gané la verdad y una familia real. No una postal brillante para las redes sociales, sino una familia viva, complicada, a veces espinosa, pero real. Y, carajo, valió la pena. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la verdad, sobre la lealtad familiar y sobre cómo la vida siempre termina poniendo las cosas en su lugar, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Víctor? ¿Alguna vez descubriste una traición que cambió tu vida por completo? Cuéntame en los comentarios, me encanta leer sus historias. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.